Nacido el 19 de agosto de 1759 en la ciudad de Vélez, Málaga, en el seno de una familia de ascendencia irlandesa al servicio de la corona española, Joaquín Blake y Joyce creció entre las tradiciones del honor militar y el férreo sentido del deber. Desde su juventud, mostró un talento natural para las armas y la estrategia, cualidades que no pasarían desapercibidas en una época convulsa donde las guerras eran el escenario cotidiano de la política europea. A los 16 años, Blake ingresó en la Academia Militar de Matemáticas de Barcelona, uno de los centros más prestigiosos del reino, donde se formó en el arte de la guerra, la cartografía, la táctica y la ingeniería militar. Su formación técnica fue excepcional, destacando especialmente en el cálculo y el diseño de fortificaciones. Estas habilidades, poco frecuentes incluso entre oficiales, lo llevarían a convertirse en un referente dentro del cuerpo de ingenieros del ejército español. En 1774, con tan solo 15 años, ya había recibido su primer nombramiento oficial en el ejército como subteniente. Su ascenso fue gradual, pero constante. Fue destinado al norte de África, donde participó en las campañas españolas en Melilla y Ceuta, enfrentándose a las fuerzas del sultán de Marruecos. En esas plazas, bajo un sol abrasador y en condiciones hostiles, Blake demostró su capacidad para organizar la defensa de fortalezas y coordinar operaciones en terreno adverso. Sin embargo, su verdadero bautismo de fuego llegaría más tarde, durante la guerra contra la Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII, cuando el nuevo orden revolucionario desafiaba las monarquías europeas, España se vería envuelta en la llamada Guerra del Rosellón, también conocida como la Guerra del Pirineo. En 1793, como parte del ejército comandado por el general Antonio Ricardos, Blake fue enviado al Rosellón, en la frontera oriental con Francia. Allí se enfrentaría a las fuerzas revolucionarias francesas en una guerra de posiciones, asedios y combates en terreno montañoso. Participó en la ocupación de Le Boulou y en la toma de Ceret, dos plazas clave para el control del Alto Vallespir. Su conocimiento técnico permitió mejorar las comunicaciones y fortificaciones, contribuyendo a la estabilidad de las líneas españolas. Pero en 1794, la fortuna cambiaría. Tras la muerte de Ricardos, la dirección del ejército cayó en manos inexpertas y las tropas españolas comenzaron a sufrir derrotas consecutivas. Blake, aunque no tenía mando directo de cuerpos enteros, sí coordinaba movimientos y reforzaba posiciones. Fue testigo del desastre de Coyeuré y del repliegue general hacia territorio catalán. Durante esta época, su nombre comenzó a sonar entre los altos mandos del ejército por su serenidad bajo presión, su capacidad de análisis y su actitud siempre respetuosa hacia la tropa. Era un oficial de campo, no de salón. Alguien que caminaba junto a sus hombres, dormía en la trinchera y conocía de primera mano las dificultades de la guerra. En 1795, España firmaría la Paz de Basilea con Francia, poniendo fin a la guerra. Blake regresó a Madrid con el reconocimiento de sus superiores, aunque sin ascensos brillantes. Era aún un nombre discreto, pero ya se perfilaba como uno de los futuros protagonistas de los conflictos que sacudirían la península ibérica en la primera mitad del siglo XIX. En esos años de aparente paz, Joaquín Blake no dejó de estudiar. Comprendió que las guerras del futuro no serían decididas solo por la fuerza bruta, sino por la movilidad, la información y la capacidad de anticipación. Se mantuvo cercano al cuerpo de ingenieros y profundizó en el estudio del pensamiento militar moderno. Esta preparación, silenciosa pero constante, sería clave cuando Napoleón pusiera sus ojos sobre España. Así terminan los primeros años de Joaquín Blake, un joven ingeniero militar que, desde los campos de Marruecos hasta los Pirineos, comenzaba a forjar su leyenda. Una leyenda que solo estaba empezando. El año 1808 marcó un punto de inflexión en la historia de España. La ocupación francesa, el levantamiento del 2 de mayo en Madrid y la entrada de Napoleón con sus ejércitos transformaron el país en un campo de batalla. Entre la confusión, los alzamientos populares y la caída de la monarquía, emergieron líderes improvisados y militares veteranos que asumieron la defensa del territorio. Uno de ellos fue Joaquín Blake. Por entonces, Blake ya había alcanzado el grado de teniente general. Era un militar experimentado, de carácter firme y disciplina técnica. La Junta Suprema del Reino de Galicia lo nombró capitán general del Ejército de Galicia, poniéndole al mando de una fuerza improvisada que debía detener el avance francés en el noroeste de la península. No era tarea fácil. Frente a él se encontraba uno de los generales más capaces del Imperio Napoleónico, Jean-Baptiste Bessieres, que marchaba con tropas profesionales hacia León y Asturias.
En julio de 1808, Blake organizó un ejército compuesto por soldados regulares, milicias y voluntarios. Carecía de experiencia conjunta, pero el fervor patriótico era inmenso. La primera gran prueba llegó en la batalla de Medina de Rioseco, el 14 de julio de 1808. Junto al general Gregorio García de la Cuesta, Blake intentó coordinar una ofensiva contra las fuerzas de Bessieres. Pero las rivalidades entre ambos mandos y la falta de comunicación condenaron la operación. Blake, más prudente y metódico, defendía una acción envolvente. Cuesta, en cambio, optó por un ataque frontal. El resultado fue un desastre. Las tropas españolas fueron derrotadas y miles de hombres cayeron o fueron capturados. Aún así, Blake logró una retirada ordenada de su ala del ejército, demostrando frialdad bajo presión. Pese a la derrota, la guerra estaba lejos de concluir. Mientras los franceses concentraban su poder en otras regiones, Blake reorganizó sus tropas en Galicia. Fue en ese escenario donde comenzaría a brillar su genio militar, especialmente en las batallas de Balmaseda y Espinosa de los Monteros. En octubre de 1808, ante la presión del ejército de Napoleón que avanzaba desde Burgos, Blake ejecutó una hábil maniobra en el norte. En Balmaseda, el 5 de noviembre, atacó por sorpresa a las tropas francesas del general Villatte. Su ataque fue limpio y exitoso, capturó prisioneros, recuperó suministros y levantó la moral de sus hombres. Fue una de las primeras victorias tácticas españolas contra los franceses y le valió el respeto de aliados británicos y enemigos por igual. Pero el éxito duró poco. El contraataque francés no se hizo esperar. El 10 de noviembre, en Espinosa de los Monteros, el ejército de Blake fue alcanzado por las fuerzas combinadas de los mariscales Víctor y Lefebvre. Durante 2 días, los españoles resistieron tenazmente, atrincherados en las colinas y bosques. Blake dirigía la defensa desde el frente, sin descanso ni protección. Finalmente, superados por la artillería francesa y la falta de municiones, sus líneas cedieron. Fue una nueva derrota, pero nuevamente, Blake logró escapar con parte de su ejército, retirándose por los pasos montañosos en una marcha extenuante bajo la nieve. A pesar de las pérdidas, su capacidad para mantener cohesión en la retirada fue reconocida incluso por sus enemigos. Las memorias de oficiales franceses lo describen como un adversario tenaz, imposible de quebrar del todo. En las semanas siguientes, Blake condujo a sus tropas por los montes cántabros hacia Galicia, acosado constantemente por partidas francesas. Sus hombres, exhaustos y hambrientos, cruzaron valles y aldeas destruidas. Fue una odisea militar que lo consolidó como símbolo de la resistencia en el norte. En enero de 1809, ya reorganizado, participó en la defensa de La Coruña, apoyando la retirada del ejército británico del general John Moore. Mientras los ingleses embarcaban rumbo a Inglaterra, Blake cubría la retaguardia y sostenía posiciones contra los franceses. Su colaboración fue clave para que los británicos escaparan con vida. Esta acción reforzó la alianza hispano-británica, fundamental para el desarrollo futuro de la guerra. Ese mismo año, fue nombrado presidente de la Junta del Reino de Galicia, combinando funciones militares y políticas. Pero sus intereses seguían centrados en el campo de batalla. Sabía que la guerra sería larga, y que la victoria solo podría alcanzarse con coordinación, resistencia y tiempo. En apenas un año, Joaquín Blake había pasado de ser un técnico militar a convertirse en uno de los generales más respetados del ejército español. Sus derrotas eran estratégicas, no absolutas. Y cada retirada escondía una intención: sobrevivir para luchar otro día. Así concluye esta segunda etapa de su vida, marcada por avances, retrocesos, montañas heladas y victorias efímeras. Un tiempo de sangre y barro donde Joaquín Blake, el asturiano de hierro, comenzó a labrar su papel en la historia. Tras la dura retirada desde el norte, Joaquín Blake no cesó en su lucha contra los invasores franceses. En 1810, su experiencia y reputación le valieron una nueva misión crucial: asumir el mando del ejército de Valencia y Murcia, con el objetivo de frenar el avance francés en el Levante español. Era una región estratégica por su costa, su producción agrícola y su valor simbólico como una de las pocas zonas aún libres de ocupación total. El enemigo a batir era ahora uno de los más brillantes mariscales del imperio, Louis Gabriel Suchet, comandante del primer cuerpo del ejército francés en Aragón. Suchet había demostrado ser metódico, implacable y eficaz. A diferencia de otros generales franceses, no se dejaba llevar por el exceso de confianza. Conquistaba territorios paso a paso, fortificando cada plaza y asegurando sus líneas de abastecimiento. Blake sabía que enfrentarse a Suchet no sería fácil.
Sin embargo, reorganizó el ejército del Levante, reclutó nuevas tropas, reforzó guarniciones y buscó levantar el ánimo de la población local. Desde Murcia hasta Valencia, promovió la resistencia popular, el alistamiento voluntario y la defensa de las ciudades con líneas de trincheras y reductos. A mediados de 1811, Suchet lanzó una ofensiva decisiva sobre el Levante. Su primera gran presa fue la ciudad de Sagunto, situada al norte de Valencia. Blake comprendió que la defensa de esa fortaleza era vital para detener al enemigo. En octubre, dirigió personalmente una operación para socorrer Sagunto con más de 20.000 hombres. El 25 de octubre de 1811, tuvo lugar la Batalla de Sagunto, también conocida como la Batalla de los Llanos de San Juan. Fue una de las batallas más importantes del Frente Oriental. Blake desplegó su ejército en formación defensiva, apostando por la artillería y el fuego cruzado. Durante varias horas, los españoles resistieron las cargas francesas. Sin embargo, una serie de errores de coordinación y la falta de reservas en el flanco derecho permitieron que Suchet rompiera la línea. El ejército español fue derrotado, y Sagunto cayó poco después en manos francesas. Lejos de rendirse, Blake ordenó una retirada estratégica hacia la ciudad de Valencia, donde comenzó una carrera contrarreloj para fortalecer las defensas. Comprendía que la capital del reino era la llave del Levante, y que su caída supondría la pérdida de toda la región. Durante semanas, supervisó personalmente la construcción de fortificaciones, trincheras, reductos y puestos de artillería en torno a la ciudad. Valencia fue rodeada con una línea defensiva de más de 12 kilómetros. El ejército francés, sin embargo, ya marchaba con fuerza abrumadora. En diciembre de 1811, Suchet inició el asedio de Valencia, una operación cuidadosamente planificada. El mariscal francés utilizó artillería pesada, movimientos envolventes y el corte sistemático de suministros. Blake, atrapado dentro de la ciudad con más de 20.000 soldados y decenas de miles de civiles, intentó resistir el asedio. La moral de la población era alta al principio, pero pronto comenzó el hambre, las enfermedades y la desesperación. Durante las siguientes semanas, la situación se volvió crítica. Los bombardeos franceses causaron grandes daños, y Blake no contaba con apoyo externo ni rutas de escape viables. A pesar de los esfuerzos por organizar salidas y contraataques, la superioridad táctica de Suchet se impuso. El cerco se cerraba cada vez más. El 9 de enero de 1812, tras semanas de asedio y sin esperanzas de socorro, Joaquín Blake capituló. Fue un golpe devastador. Más de 16.000 soldados españoles, junto con sus oficiales, fueron hechos prisioneros. La capital de Valencia fue conquistada por los franceses siglo XVIII. Blake fue llevado como prisionero de guerra a Francia. Se le recluyó primero en Vincennes, luego en otras prisiones del imperio. Durante su cautiverio, mantuvo su dignidad y rechazó cualquier intento francés de obtener colaboración o información. Su conducta fue honorable, ganándose el respeto incluso de sus captores. Pese a la caída de Valencia, su resistencia prolongada impidió a Suchet avanzar más allá y consolidó el mito de Blake como defensor del Levante. Muchos historiadores coinciden en que su tenacidad retrasó la ocupación total del este peninsular durante meses, permitiendo que otras regiones se reorganizaran. Así terminó uno de los capítulos más duros de su vida. Derrotado, sí, pero no vencido. Su nombre quedaría asociado para siempre a la defensa de Valencia, como el general que, con medios limitados y rodeado por la adversidad, supo resistir hasta el último momento. A comienzos de 1813, tras más de un año en cautiverio, Joaquín Blake fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre España y Francia. Su salida de las prisiones napoleónicas se produjo en un momento decisivo para el destino de la península. Las fuerzas francesas comenzaban a replegarse ante el empuje aliado de británicos, portugueses y españoles, al mando del duque de Wellington. Blake, de regreso en España, encontró un país devastado. Ciudades arrasadas, campos abandonados, instituciones fragmentadas y un ejército aún exhausto. Pero también halló un pueblo firme, decidido a expulsar al invasor de una vez por todas. A pesar del peso de la derrota en Valencia y del desgaste físico tras su cautiverio, Blake no tardó en ponerse nuevamente al servicio de la patria. A mediados de 1813 fue destinado a la zona de Cataluña, un frente aún activo y especialmente difícil por la presencia de guarniciones francesas atrincheradas en fortalezas como Lérida, Tarragona y Barcelona. Su nueva tarea no era comandar grandes ejércitos en el campo abierto, sino coordinar la liberación paulatina del territorio, consolidando avances logrados por la guerrilla y las tropas regulares aliadas.
Blake comprendía que la guerra había cambiado. Ya no se trataba de enfrentamientos masivos, sino de movimientos calculados, asedios prolongados y colaboración con los grupos locales de resistencia. Supervisó la reconstrucción de fortificaciones, restableció la administración militar y reorganizó cuerpos dispersos que llevaban años combatiendo sin descanso. Aunque no volvió a dirigir grandes batallas, su papel en la logística, el reclutamiento y la consolidación del poder español en Cataluña fue vital para expulsar a los últimos destacamentos napoleónicos. En estos años finales de la contienda, Blake fue ante todo un reconstructe, un hombre que entendió que la victoria no solo estaba en el campo de batalla, sino en la restauración del orden tras la guerra. En 1814, con la entrada de Fernando VII en España y la caída definitiva de Napoleón, llegó la ansiada paz. Pero no fue una paz fácil. El rey, restaurado por los aliados, disolvió las Cortes de Cádiz, derogó la Constitución de 1812 y reinstauró el absolutismo. Muchos de los militares liberales y constitucionalistas comenzaron a ser vigilados o apartados de sus cargos. Blake, aunque no fue abiertamente perseguido, sí fue desplazado políticamente. Su moderación y su perfil técnico lo salvaron de represalias, pero ya no era una figura clave en el poder. Sin embargo, su prestigio militar seguía intacto. Fue nombrado capitán general de Cataluña y más adelante capitán general de Castilla la Nueva. Desde estos cargos, su labor se centró en reorganizar los ejércitos, reparar cuarteles, restablecer la disciplina militar y modernizar la estructura del ejército según las lecciones aprendidas durante la guerra. Sabía que España debía prepararse para una nueva era. El mundo había cambiado. Las guerras napoleónicas habían puesto de manifiesto que ya no bastaban los títulos nobiliarios o el linaje para comandar tropas. La técnica, la formación y el mérito se convertían en pilares esenciales de la nueva estructura militar. En este proceso, Blake se convirtió en uno de los grandes referentes de la profesionalización del ejército español. A lo largo de 1815, mientras Europa celebraba el fin de las guerras revolucionarias con la derrota final de Napoleón en Waterloo, Blake vivía una etapa de relativa calma. Aunque se mantenía alejado de la política central, su consejo era solicitado en temas de defensa, fortificaciones y organización castrense. También escribió varios informes sobre la necesidad de crear escuelas militares y academias técnicas, anticipándose a un modelo más moderno de fuerzas armadas. Habían pasado más de 30 años desde sus primeras campañas en el norte de África. Ahora, en el ocaso de su carrera, Joaquín Blake no era solo un veterano de innumerables campos de batalla, sino un símbolo de resistencia, inteligencia y dignidad militar. Nunca se dejó corromper por la ambición ni participó en intrigas cortesanas. Fue un soldado hasta el final, al servicio de España, por encima de bandos y facciones. Este capítulo, aunque menos glorioso en lo militar, fue tal vez el más útil para la historia institucional de España. Porque mientras otros buscaban gloria o venganza, Blake trabajaba silenciosamente para evitar que el país volviera a caer en la anarquía o la improvisación. Así cerraba Joaquín Blake su ciclo como comandante activo. Atrás quedaban los horrores de Medina de Rioseco, los campos helados de Espinosa, la resistencia desesperada en Valencia. Pero también quedaba el respeto unánime de sus contemporáneos. Un respeto ganado no por discursos, sino por hechos. Con la llegada de la paz tras las guerras napoleónicas, Joaquín Blake se retiró poco a poco de la vida militar activa. No por falta de capacidad o prestigio, sino porque la España que emergía del conflicto ya no era la misma que él había defendido durante décadas. El país estaba dividido entre absolutistas y liberales, entre los que querían volver al antiguo régimen y quienes anhelaban una nación constitucional. Blake, de formación ilustrada y pensamiento moderado, se situaba en una posición incómoda. No era un revolucionario, pero tampoco un fanático del absolutismo. Creía en una España fuerte, unida y disciplinada, guiada por principios racionales y no por el despotismo ni el caos. Su fidelidad estaba con el orden, la justicia y el deber. A lo largo de la década de 1810 y parte de los años 20, ocupó cargos administrativos y honoríficos. Fue miembro del Consejo Supremo de Guerra, y en varias ocasiones se le consultó sobre reformas en el ejército. También se interesó por la enseñanza militar, apoyando la creación de academias técnicas donde los jóvenes oficiales pudieran formarse en matemáticas, fortificaciones, táctica y cartografía, tal como él lo había hecho en su juventud. En estos años, mantuvo una vida austera, alejada del lujo y la ostentación. No se enriqueció con la guerra ni buscó favores. Vivía con sencillez, rodeado de libros, mapas y antiguos compañeros de armas que lo visitaban para compartir recuerdos.
Rechazó entrar en política activa, incluso cuando algunos sectores liberales intentaron atraerlo para que asumiera un papel más visible. En 1820, durante el breve periodo constitucional conocido como el Trienio Liberal, Blake fue respetado pero no participó directamente en el gobierno. Observaba con preocupación la inestabilidad del país y los peligros que conllevaba la falta de unidad entre los militares y los políticos. Aún así, siempre defendió el diálogo y la reconciliación por encima de la represión. En esos años finales, su salud comenzó a deteriorarse lentamente. No sufría ninguna dolencia concreta, pero el desgaste físico de años de campañas, marchas, asedios y prisión había hecho mella. Su cuerpo era el de un soldado curtido, pero ya viejo. Su mente, sin embargo, seguía lúcida. El 27 de abril de 1827, Joaquín Blake murió en Valladolid, a la edad de 67 años. La noticia de su fallecimiento pasó casi desapercibida para los periódicos del momento. España, sumida en sus eternas disputas internas, apenas tuvo tiempo de recordar al general que había defendido Galicia, resistido en Valencia y sobrevivido a los peores años de la invasión napoleónica. Pero la historia sí lo recordaría. Hoy, Joaquín Blake es considerado uno de los más brillantes militares españoles de su tiempo. No solo por sus campañas, sino por su carácter. Fue un oficial formado, meticuloso, prudente y valiente. Capaz de retirarse a tiempo para salvar a sus tropas, de resistir hasta el final cuando no había otra opción y de reconstruir cuando todo parecía perdido. Sus derrotas, como en Medina de Rioseco o Valencia, fueron muchas veces inevitables, pero sus retiradas ordenadas y su capacidad para reorganizar ejércitos destruidos marcaron la diferencia en una guerra donde el caos era la norma. Su ética personal, su rechazo al oportunismo y su compromiso con el país, lo convirtieron en un referente para generaciones posteriores de oficiales. El legado de Joaquín Blake no está en monumentos grandiosos ni en discursos épicos. Está en los mapas de campaña, en las líneas defensivas trazadas con precisión, en la lealtad de sus soldados y en el recuerdo de los pueblos que defendió. Está en su ejemplo silencioso, en su firmeza sin estridencias, en su fe en una España mejor. Porque en la historia de un país, hay hombres que hacen ruido. Y hay otros que construyen cimientos. Joaquín Blake fue de estos últimos. Y por eso, su huella, aunque discreta, es profunda.